Señor Jesús, de verdad me has amado, redimido y salvado de este mundo oscuro. He disfrutado de muchas bendiciones del Señor desde que me hice creyente. Yo era un buscador entusiasta y renuncié a todo para salir a obrar por el Señor. Confiaba en que mientras obrara por Él y sufriera, cumpliría la voluntad de Dios y seguramente sería bendecido. Por un encuentro casual, acabé por aceptar la aparición del Señor en los últimos días. Leí con avidez sus palabras. Era como estar cara a cara con el Señor. Esas cálidas y poderosas palabras literalmente me sacudieron hasta la médula y me motivaron a retribuir el amor de Dios. Comencé a desempeñar activamente mis deberes en la iglesia. Hermano Liu. Hermano Wu, hola. Esa es la casa del hermano Juan. De acuerdo. Ha estado un poco débil últimamente. Entonces vamos a verle. Sí, vamos. Solía pensar que Dios se acordaría de mí si iba obrando de un lado a otro. Nunca me retiré, pese a las dificultades que enfrenté o a lo que sufrí. Incluso cuando fui arrestado, encarcelado y brutalmente torturado, ni una sola vez negué o traicioné a Dios. Una vez liberado, continué con mis deberes. Mis hermanos y hermanas me acabaron eligiendo para ser líder de la iglesia. Estaba encantado. Sentía que mi sufrimiento no había sido en vano. De ahí en adelante, tuve aún más energía que dedicarle a Dios. Hermanos y hermanas, nuestro sufrimiento por predicar el Evangelio no es nada. No importa el precio, debemos satisfacer a Dios en nuestros deberes, como hice yo cuando estaba en prisión. ¿Entendéis todos esta comunicación? Entonces, todo resuelto. Y eso es todo por hoy. Bien. Hermano, ¿podríamos quedarnos más tiempo y buscar más principios de verdad? Tengo experiencia. Haz lo que te digo y no te equivocarás. Había llegado a creer que obraba y predicaba mejor que nadie en la iglesia, que cumplía mejor que nadie la voluntad de Dios. Así que nunca imaginé lo que iba a pasar. Los hermanos y hermanas dicen que siempre hablas de tu propia obra y sufrimiento, que exaltas y das testimonio de ti mismo, no de Dios. En tu obra confías en tu estatus y tus dones. Solo tratas doctrinas literales en tus sermones. Eso no ayuda a los hermanos y hermanas a encontrar el camino y retrasa su entrada en la vida. Cuando te encuentras con un problema, no buscas el principio de la verdad, sino que te apoyas en la experiencia de tu duro trabajo. Eres autocrático e interrumpes la obra de la Iglesia. Has perdido la obra del Espíritu Santo y ya no eres adecuado como líder. Vete a casa y haz una reflexión espiritual. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Me he sacrificado por Dios todos estos años. Nunca me he quejado de sufrimiento o penurias. Ni siquiera cuando estuve en prisión traicioné a Dios. Al salir, seguí cumpliendo activamente con todas mis obligaciones. ¿Cómo no voy a ganarme la aprobación de Dios cuando he trabajado tan duro y durante tanto tiempo? Dios Todopoderoso dice: servir a Dios no es una tarea sencilla. A los que no se les cambia su carácter pervertido, nunca pueden servir a Dios. Si tu carácter no ha sido juzgado y castigado por la palabra de Dios, entonces tu carácter todavía representa a Satanás.
Esto es suficiente para probar que tu servicio a Dios viene de tu propia buena intención. Es un servicio que se basa en tu naturaleza satánica. Sirves a Dios con tu carácter natural y de acuerdo a tus preferencias personales. Es más, sigues pensando que Dios ama lo que sea que te guste y que odia lo que sea que no te guste. Y todo tu trabajo está guiado por tus propias preferencias. ¿Es esto servir a Dios? En última instancia, tu carácter de vida no cambiará ni un ápice. De hecho, te volverás más terco porque has estado sirviendo a Dios, y esto hará que tu carácter corrupto se arraigue profundamente. Si aquellos que sirven a Dios siguen su conducta y actúan de acuerdo a su propia voluntad, entonces están en peligro constante de ser expulsados. Aquellos que aplican sus muchos años de experiencia sirviendo a Dios para atrapar los corazones de la gente, exhortar y controlar a la gente, se enaltecen a sí mismos. Y los que nunca se arrepientan y nunca confiesen y nunca renuncien a los beneficios de la posición, estas personas caerán ante Dios. Dios no traerá a la perfección a gente como esta. Esta clase de servicio interfiere con la obra de Dios. Mi obra y mis esfuerzos no cumplían la voluntad de Dios después de todo. Aunque he trabajado duro para Dios, he sido arrogante y confiado en mi propia voluntad y preferencias. No he buscado los principios de la verdad. En toda mi obra, no logré exaltar o dar testimonio de Dios. Hablaba de doctrinas literales para presumir, para que otros me admiraran. He mirado por encima del hombro, regañando y controlando a los hermanos y hermanas. Esa forma de obrar les hace daño y se opone a Dios. Estoy profundamente avergonzado. ¿Cómo podría Dios no estar disgustado y odiar eso? Mi carácter satánico no ha cambiado. Y he estado sirviendo a Dios mientras me oponía a Él. Dios Todopoderoso dice: cuando se habla de la obra, el hombre cree que se trata de correr de un lado a otro para Dios, predicar en todos los lugares y gastarse para Él. Aunque esta creencia es correcta, es demasiado parcial. Lo que Dios le pide al hombre no es únicamente que viaje de aquí para allá para Él. Es más, el ministerio y la provisión adentro del Espíritu. La obra no alude a correr de un lado a otro para Dios, sino a que la vida del hombre y lo que vive sean para su disfrute. Se trata de que el hombre use su lealtad hacia Dios y el conocimiento que tiene de Él para testificar de Él y ministrar al hombre. Esta es la responsabilidad del hombre y lo que todo hombre debería entender. En otras palabras, vuestra entrada es vuestra obra. Estáis buscando entrar en el transcurso de vuestra obra para Dios. Experimentarle a Él no solo es ser capaz de comer y beber su palabra. Lo más importante es que seáis capaces de testificar de Él, servirle, ministrar y proveer para el hombre. Esto es obra y también vuestra entrada. Es lo que todo hombre debería alcanzar. Son muchos los que solo se centran en viajar de aquí para allá para Dios y en predicar en todas partes, mientras pasan por alto su experiencia personal y descuidan su entrada a la vida espiritual. Esto es lo que hace que quienes sirven a Dios se conviertan en aquellos que resisten a Él. Dios Todopoderoso dice: leer más de las palabras de Dios y correr más de un lado a otro es un poco de precio. Es lo que las personas deberían hacer.
Es su deber y la responsabilidad que deberían cumplir. Pero la gente tiene que dejar de lado lo que es necesario dejar de lado. Si no lo haces, por muy grande que sea tu sufrimiento externo y por mucho que corretees, todo será en vano. Es decir, solo los cambios en tu interior pueden determinar si tus dificultades externas tienen valor. Cuando tu carácter interno ha cambiado y has puesto en práctica la verdad, todo tu sufrimiento externo obtendrá la aprobación de Dios. Si no ha habido cambio en tu carácter interno, no importa cuánto sufrimiento soportes o cuánto corretees en el exterior, no habrá aprobación de Dios. Y las dificultades no confirmadas por Dios son siempre en vano. No importa cuánto corretees, si nunca te has rebelado contra tus propias motivaciones, si solo buscas acciones y fervor externos, y además no prestas atención a tu vida, tus dificultades habrán sido en vano. De las palabras de Dios, he entendido que obrar no es solo sufrir e ir de un lado a otro por Él. Lo más importante es practicar y experimentar las palabras de Dios, debatir sobre la propia experiencia y comprensión de la palabra de Dios, guiando a los hermanos y hermanas a entrar en la realidad de sus palabras. Solo esa obra cumple la voluntad de Dios. Cuando pienso en cómo he creído, veo que he obrado y me he dedicado a Dios, pero nunca he buscado su voluntad o sus requisitos. Me he conformado con comprender las doctrinas literales y predicarlas. No he tratado de aceptar el juicio y el castigo de sus palabras, conocer mi propia naturaleza corrupta, ni practicar y experimentar sus palabras. Por tanto, he obrado durante años sin obtener la verdad, sin cambios en mi carácter de vida. ¿Acaso soy diferente a los hipócritas fariseos? He seguido claramente la senda de servir a Dios mientras me oponía a Él. Dios Todopoderoso dice: debes saber qué tipo de personas deseo. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino. No pueden mancillar el suelo santo. Aunque puedas haber realizado muchas obras y hayas obrado durante muchos años, si al final sigues siendo deplorablemente inmundo, es intolerable para la ley del cielo que desees entrar en mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino a cualquiera que se congracia conmigo. Esta es una norma celestial y nadie puede quebrantarla. Si solo esperas recompensas y no buscas cambiar tu propio carácter vital, entonces todos tus esfuerzos serán en vano. Y esta verdad es inalterable. Quizás imaginéis que por ser un seguidor durante muchos años, dedicáis trabajo duro sin importar lo que pase. Por lo que en cualquier caso podéis conseguir un bol de arroz en la casa de Dios por ser un hacedor de servicio. Yo diría que la mayoría de vosotros piensa de esta forma. Porque habéis buscado hasta ahora el principio de cómo sacar provecho de algo y que no se aprovechen de vosotros. Por tanto, os digo con toda seriedad, no me importa lo meritorio que sea tu trabajo duro, lo impresionantes que sean tus cualificaciones, lo cerca que me sigas, lo renombrado que seas, ni cuánto haya mejorado tu actitud. Mientras no hayas hecho lo que yo he exigido, nunca podrás conseguir mi aprobación.
porque no puedo llevar a mi reino, a la era siguiente, a mis enemigos, ni a las personas que apestan a maldad, según el modelo de Satanás. A través de las duras palabras de Dios, experimenté su carácter justo, que no tolera ofensa. Oh Dios, siempre eres tan justo, tan santo. En mi fe no he buscado la verdad, ni he intentado cambiar mi carácter. He tratado de cambiar el trabajo duro por las bendiciones del reino de los cielos. Pero ¿cómo cumplo así con mi deber? Eso es tratar de hacer un trato contigo, tratar de engañarte, rebelarme contra ti. Oh Dios, que perdiera mi posición fue tu justo juicio. Y sin tu justo juicio y castigo, yo aún seguiría en la senda equivocada. Es más, al final no habría seguido tu voluntad, ni entrado en tu reino. En lugar de eso hubiera recibido tu justo castigo por mi oposición. Oh Dios, me has juzgado y castigado justo a tiempo. Dios Todopoderoso dice: cada paso de la obra de Dios, ya sean las palabras ásperas o el juicio o el castigo, perfecciona al hombre. Y es absolutamente apropiado. Nunca a través de las eras ha hecho Dios una obra como esta. En la actualidad Él obra dentro de vosotros para que entendáis su sabiduría. Aunque hayáis sufrido algo de dolor en vuestro interior, vuestros corazones se sienten firmes y en paz. Es vuestra bendición poder disfrutar esta etapa de la obra de Dios. Independientemente de lo que podáis ganar en el futuro, todo lo que veis de la obra de Dios en vosotros hoy es amor. El tratamiento que Dios lleva a cabo contigo es con el fin de salvarte. Y aunque puedas sentir algún dolor en el momento, vendrá el día cuando ocurra un cambio en tu carácter. En ese momento mirarás al pasado y verás qué sabia es la obra de Dios. Y eso será cuando puedas entender realmente la voluntad de Dios. En su vida, si el hombre quiere ser limpiado y lograr cambios en su carácter, si quiere vivir una vida que tenga sentido y cumplir su deber como criatura, debe aceptar el castigo y el juicio de Dios y no debe dejar que se aparten de él la disciplina de Dios ni los golpes de Dios, para que se pueda liberar de la manipulación y la influencia de Satanás y pueda vivir en la luz de Dios. Sabe que el castigo y el juicio de Dios son la luz y la luz de la salvación del hombre, y que no hay mejor bendición, gracia o protección para el hombre. Ante Dios me examino a mí mismo, ¿para qué creo en Dios si no? Pensé que trabajando duro podría entrar en el reino de Dios, qué tonto fui. Con el juicio de sus palabras comprendo
la verdad. Conozco la justicia de Dios, la acepto con todo mi corazón. Aquellos que no buscan el cambio y no alcanzan la verdad serán eliminados por Dios. A través del juicio de Dios he sentido su belleza, justicia y santidad. Como no iba a crecer la reverencia en mí, el juicio de Dios, la bendición maravillosa. Estoy dispuesto a ser perfeccionado por Dios, a darlo todo por una nueva vida. Dios Todopoderoso dice: como criatura de Dios, el hombre debe procurar cumplir con el deber de una criatura de Dios y buscar amar a Dios sin hacer otras elecciones, porque Dios es digno del amor del hombre. Quienes buscan amar a Dios no deben buscar ningún beneficio personal, ni aquello que anhelan personalmente. Esta es la forma más correcta de búsqueda. Si lo que buscas es la verdad, lo que pones en práctica es la verdad, y lo que obtienes es un cambio en tu carácter, entonces la senda que transitas es la correcta. Si lo que buscas son las bendiciones de la carne, si lo que pones en práctica es la verdad de tus propias nociones, y no hay un cambio en tu carácter, ni eres en absoluto obediente a Dios en la carne, sino que sigues viviendo en la ambigüedad, entonces lo que buscas te llevará sin duda al infierno. Porque la senda por la que caminas es la del fracaso. Que seas perfeccionado o eliminado depende de tu propia búsqueda. Lo que equivale a decir que el éxito o el fracaso dependen de la senda que el hombre camine.